dar las gracias por compartir con ustedes y expresarle mi gran pesar por la cantidad enorme de personas que perdieron la vida en un atentado en Beirut o en un accidente o en una eventualidad de la que sucede en la vida, pero que fue un crimen, ya sea de una de las tres cosas. Y qué lamentable y nos ocasiona inmenso dolor, porque tan lejos, tan ajeno a la descendencia, produce nostalgia y dolor. Nuestros abuelos maternos, libaneses, que precisamente en una situación como esta, hoy en día en que atravesaba el Líbano, decidieron cada quien por su cuenta emigrar. Y la vida juntarlos aquí para crear una familia de mucha trascendencia y muy honorable, como la Ramia Yapur. Nunca fueron políticos, nada por el estilo, pero libaneses. Como libaneses de nuestra descendencia materna, nos solidarizamos al dolor del pueblo libanés. Luego de expresarle mis sentimientos de condolencia, son muchos los apuntes que tengo sobre lo que iba a hablar ayer, pero que lo dejé para hoy. Pensando de esa tragedia desde mi óptica provocada, estudiada pacientemente, luego de que el Líbano en una guerra con Israel lo hizo retirarse de sus territorios, por lo que se puede entender que Israel comprendió que no era muy fácil apoderarse del Líbano en ese momento. Pero nada de firmar, no agresión, nada de firmar, terminar la guerra, en fin, nada de eso. No. El que más o menos conoce someramente la historia de cómo se comportan los imperios y sus colaterales, sabe que se prestan a toda la diablura del mundo. Entonces, para agosto 4 o 5 de agosto del 1945, 44, 45, detona el imperio que emergía entonces 2 bombas atómicas. Ya había terminado la guerra. Prácticamente Japón estaba en proceso de declarar vencido y declarar continuar la guerra. Pero las diabluras son tremendas de los imperios. Estados Unidos entonces era socio de los imperialistas occidentales que generaron la guerra. Inglaterra, Churchill, un gran criminal, Churchill, pero luego de terminada la guerra mandó a bombardear muchísimas ciudades para destruirlas y luego reconstruirla, porque es un negocio, gran negocio. Pero esas actitudes son muy peligrosas. Por eso permítanme leer someramente una nota que hice sobre
algo que puede ser trágico. Dice, las opacas hebras de su absurda cabellera servirán de rayos incendiarios y prenderán en fuego fulminantes las praderas del porvenir colectivo. Lo escribí fruto de todas las inconveniencias que han venido sucediendo y un poquito antes de la explosión de la madre de toda la bomba que se ha podido crear. Nadie le quepa duda. No hay eventualidad, no hay nada al azar. Y esas palabras que se dicen en un momento determinado pueden tener mensajes encriptados. Porque ¿a quién le conviene la destrucción del Líbano? Un país progresista de una historia milenaria, miles y miles de años. Beirut, la ciudad encantadora, la ciudad convertida en los decenios de los 60 del siglo XX en la perla del Medio Oriente, donde la actividad económica, social, cultural y política era tan intensa que se había convertido en la capital de todo el Medio Oriente. ¿A quién le conviene una crisis espantosa en el Líbano que no sea a los que les interesa ocuparlo para seguir ampliando su supuesto imperio poseedor de más de 300 ojivas nucleares en el Medio Oriente? ¿A quién, sino más a esos sionistas? Lo único que observamos humildemente desde esta trinchera que deben tener cuidado, porque nadie está solo en el mundo. Reiteramos nuestra condolencia al pueblo libanés y que se empoderen de todo el entusiasmo del mundo para seguir hacia adelante, porque ya lo han hecho en otras oportunidades. Siempre han querido destruir al Líbano, pero el temple, el coraje de ellos lo hará salir hacia adelante con más brillo, con más esplendor y con más justicia.